La espirometría evalúa la función pulmonar midiendo el volumen de aire en el tiempo. En una respiración normal se observa el volumen corriente, que es aproximadamente 500 mililitros, que aumenta al inhalar y disminuye al exhalar. Al tomar una inspiración profunda máxima obtenemos el volumen de reserva inspiratorio, VRI, tras respirar normalmente. Una expiración máxima nos da el volumen de reserva expiratorio, VRE, y finalmente el aire que siempre permanece en los pulmones es el volumen residual, VR. Con estos volúmenes se calculan las capacidades pulmonares, que definen el funcionamiento del pulmón. La capacidad vital, VC, es el máximo de aire que se puede exhalar de un pulmón completamente inflado. Se obtiene sumando el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. La capacidad residual funcional, FRC, es el aire que queda tras una aspiración normal, es decir, la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Finalmente, la capacidad pulmonar total, TLC, es la suma de todos estos volúmenes, y en un adulto sano debe ser de aproximadamente 6 litros. En la parte inferior vemos un alveolo normal durante la respiración. Las flechas indican la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. El alveolo se expande con inspiración y se contrae con expiración, permitiendo un intercambio de gases eficiente. Si observamos una gráfica con el volumen en el eje X y el flujo de aire en el eje Y, podemos ver que un adulto sano tiene una capacidad pulmonar total de aproximadamente 6 litros. La FBC es el aire máximo exhalado tras una inspiración profunda, que equivale a la suma del volumen corriente, el de reserva inspiratoria y el de reserva expiratoria. El FEB1 es la cantidad de aire exhalado durante el primer segundo de una expiración forzada. En condiciones normales, la relación FEB1-CBF es de aproximadamente 0.8 o 80% según el Gold Standard. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, se produce atrapamiento de aire. En la EPOC, la capacidad pulmonar total aumenta. Aunque el volumen corriente se mantiene igual, el volumen de reserva inspiratorio disminuye, el volumen de reserva expiratorio aumenta y el volumen residual también se incrementa. Ahora veamos estos cambios en la gráfica con volumen en el eje X y flujo de aire en el eje Y. La línea negra punteada representa una espirometría normal, con una inspiración y expiración completas. En enfermedades obstructivas, la gráfica se desplaza a la izquierda, porque aumenta el volumen residual y la capacidad pulmonar total, superando los 6 litros normales. En la gráfica que representa el tiempo en el eje X y el volumen en el eje Y, observamos que en la enfermedad pulmonar obstructiva la FBS puede disminuir ligeramente, pero el FEB1 disminuye significativamente. Se considera que un paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva cuando la relación FEB1-FBS es menor a 0.7 o 70%. Por ejemplo, si el FEB1 es de 1 litro y la FBS es de 5 litros, la relación sería 1 a 5, es decir, 20%, lo que indica una obstrucción severa. Ahora veamos la enfermedad pulmonar restrictiva, que incluye condiciones como la neumoconiosis y la sarcoidosis. En estas condiciones hay una restricción pulmonar, como la fibrosis, que afecta a la compliance pulmonar. Aunque el volumen corriente se mantiene igual, el volumen de reserva inspiratorio, el de reserva expiratorio y el volumen residual van a disminuir. Como resultado, la capacidad vital forzada, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total van a reducir también. En la espirometría de la enfermedad pulmonar restrictiva, la línea de la FBS se desplaza hacia la derecha debido a la reducción de la capacidad pulmonar total y del volumen residual. En la gráfica que muestra el tiempo en el eje X y el volumen en el eje Y, observamos que en la enfermedad restrictiva la FBS está reducida significativamente, pero la FEB1 no se ve tan afectada como en el EPOC. En la enfermedad pulmonar restrictiva, la relación FEB1 sobre FBC suele estar preservada o incluso aumentada. Por ejemplo, si el FEB1 es de 3 litros y la FEBC es de 4 litros, la relación sería 3/4, igual a 0.75 o 75%, lo que es compatible con una enfermedad pulmonar restrictiva en lugar de obstructiva. Esperamos que este video haya sido útil para entender estos conceptos.